Sermón 6 de John Wesley. La justicia por la fe. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Romanos 10, 5-8. El apóstol no contrapone el pacto dado por Moisés al que Cristo dio. Si alguna vez nos hemos figurado semejante cosa, ha sido por falta de meditación, pues tanto la primera como la última parte de estas palabras fueron dichas por Moisés al pueblo de Israel respecto al pacto que existía en aquel tiempo. Deuteronomio 30, 11, 12, 14. Dios estableció el pacto de la gracia con todos los hombres por medio de Jesucristo, tanto antes y bajo la dispensación judaica como después que Dios se manifestó en la carne, el cual pacto Pablo pone en contraste con el pacto de las buenas obras, hecho con Adán en el paraíso, pero que por lo general se supone, y especialmente por los judíos de quienes el apóstol escribe, que fue el único que Dios hizo con el hombre. Esos son los que tan cariñosamente habla al principio de este capítulo. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, de la justificación que procede de su mera gracia y misericordia, perdonando gratuitamente nuestros pecados por medio del Hijo de su amor, por medio de la redención que hay en Jesús, y procurando establecer la suya propia, su propia santidad anterior a la fe en aquel que justifica al impío, como la base de su perdón y aceptación, no se han sujetado a la justicia de Dios, y por consiguiente, sumergidos en el error de su vida, están en peligro de morir espiritualmente. Ignoraban que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, que por medio de la oblación de sí mismo, una vez ofrecida la primera ley o pacto, que en realidad no fue dado por Dios a Moisés, sino a Adán en su estado de inocencia, era sin disminución alguna. Haz esto y vivirás. Ignoraban también que Cristo al mismo tiempo obtuvo para nosotros este pacto mucho mejor de: cree y vivirás. Cree y serás salvo. Salvo en esta vida de la culpa y del poder del pecado, y por consiguiente de sus consecuencias. ¿Cuántos hay que ignoran esto, aun entre aquellos que se llaman cristianos? ¿Cuántos hay que tienen celo de Dios, pero que aún procuran establecer su propia justicia como la base de su perdón y para ser aceptados, y que se rehúsan
con vehemencia a sujetarse a la justicia de Dios. Ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, hermanos míos, es que seáis salvos, a fin de quitar de vuestro camino esa gran piedra de tropiezo. Voy a procurar mostraros, primero, qué cosa es la justicia que es por la ley, y la justicia que es por la fe. Segundo, la torpeza de confiar en la justicia que es por la ley, y la sabiduría de someterse a la justicia que es por la fe. La justicia que es por la ley dice que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Haz estas cosas constante y perfectamente y vivirás para siempre. Esta ley o pacto, llamado por lo general el pacto de obras, dado por Dios al hombre en el paraíso, exigía una obediencia perfecta en todas sus partes, completa, con la condición para que pudiese continuar por siempre jamás en la santidad y felicidad en que fue creado. Exigía el cumplimiento por parte del hombre de toda justicia interior y exterior, negativa y positiva, no sólo que se obtuviese de toda palabra ociosa y evitase toda mala obra, sino que tuviese todas sus afecciones, todos sus deseos y aun sus pensamientos en sujeción a Dios, que continuase siendo santo como aquel que lo creó es santo, tanto de corazón como en sus costumbres, que fuese limpio de corazón como Dios es puro, perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto, que amase al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todo su entendimiento, que amase a todas las almas que Dios ha creado como Dios lo ama a Él, de manera que por medio de esta perfecta benevolencia pudiese vivir en Dios, que es amor, y Dios en Él, que sirviese al Señor su Dios con todas sus facultades y que en todas las cosas procurase la gloria de su Creador. Estas eran las exigencias de la justicia que es por la ley, para que quien cumpliese con todos sus requisitos pudiera vivir. Exigía además que esta completa obediencia a Dios, esta santidad interior y exterior, esta conformidad de corazón y de vida con su santa voluntad, fuese perfecta en grado. Ninguna disciplina podía admitirse, absolutamente ninguna excusa, por haber faltado en un solo punto, grado o tilde a la ley exterior o interior. No bastaba obedecer todos los mandamientos que se referían a las cosas exteriores, a no ser que se obedeciese cada uno de dichos mandamientos con todas las fuerzas del alma, del modo más completo y la manera más perfecta, según las exigencias de este pacto. No bastaba amar a Dios con todas las facultades y todo el entendimiento, era preciso amarlo con toda la energía y potencia del alma. Otra cosa más exigía irremisiblemente la justicia que es por la ley, y era que esta plena obediencia, esta perfecta santidad de corazón y de vida, no debería interrumpirse jamás, sino continuar desde el momento en que Dios creó al hombre y sopló en él aliento de vida, hasta el día en que concluyese su prueba y fuese sellado para la vida eterna. La justicia, pues,
que es por la ley, habla de esta manera: Oh tú hombre de Dios, permanece firme en amor, en la imagen de Dios en que fuiste creado. Si queréis permanecer vivo, guarda los mandamientos que están escritos en tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a todas sus criaturas como te amas a ti mismo. No desees otra cosa sino a Dios. Busca a Dios en cada pensamiento, cada palabra, cada obra. No te apartes de Él con ningún movimiento del cuerpo o del alma. Él es el centro de tus deseos y el objeto de tu alta vocación, que todo tu ser, todas tus facultades del alma e inteligencia, cada instante de tu existencia, alaben su santo nombre. Haz esto y vivirás. Tu luz alumbrará, tu amor aumentará más aún, hasta que seas recibido en la casa de Dios, en los cielos, para reinar con Él por toda la eternidad. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, como si Dios exigiese que hiciésemos alguna cosa imposible antes de aceptarnos, o quién descenderá al abismo. Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos, como si quedase todavía por hacer alguna cosa por medio de la cual podáis ser aceptados. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos, el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre pecador por medio de Jesucristo. La justicia que es por la fe significa ese estado de justificación, cuya consecuencia es nuestra salvación actual y futura si permanecemos fieles hasta el fin que Dios ha concedido al hombre caído por los medios y la mediación de su único Hijo. En parte, esto fue revelado a Adán poco después de su caída, en la primera promesa que se le hizo en él a su simiente respecto de la simiente de la mujer que había de herir la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Con algo más de claridad se lo reveló el ángel a Abraham, diciendo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 16 a 18. Moisés, David y los profetas que vinieron después recibieron mayor luz, y por medio de ellos, en sus respectivas generaciones, multitudes del pueblo de Dios. Pero sin embargo, la gran mayoría de esas generaciones ignoraba la gran profecía, muy pocos la entendían con claridad. Las ideas de la vida y de la inmortalidad no fueron para los judíos de la antigüedad tan claras como lo son para nosotros por medio del Evangelio. Este pacto no dice al hombre pecador: sé obediente hasta la perfección y vivirás. Si tal fuera la condición, de nada le aprovecharía
todo lo que Cristo hizo y sufrió por él. Sería como si se le exigiese que subiera al cielo para traer a Cristo abajo, o que descendiera al abismo, es decir, al mundo invisible, para volver a traer a Cristo de los muertos. No exige que se haga ninguna cosa imposible. Si bien para el hombre aislado y sin la ayuda de Dios sería imposible hacer lo que de él se requiere, eso sería burlarse de la debilidad humana. Hablando estrictamente, nada nos exige el pacto de la gracia que hagamos como cosa indispensable o absolutamente necesaria para nuestra justificación. Simplemente que creamos en aquel que por amor de su Hijo y la propiciación que éste hizo, justifica al impío que no obra, y cuenta su fe por justicia. Abraham creyó a Jehová y contóselo por justicia. Génesis 15:6. Y recibió la circuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Romanos 4:11. Y no solamente por él fue escrito que la fe le haya sido así imputada, sino también por nosotros, a quienes la fe será imputada por justicia. Fe en lugar de la perfecta obediencia para ser por Dios aceptados, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitados para nuestra justificación. Romanos 4:23-25, para asegurarnos la remisión de nuestros pecados y la vida eterna a todos aquellos que creemos. ¿Qué dice, pues, el pacto del perdón, del amor no merecido, de la misericordia que perdona? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El día en que creyeres, ciertamente vivirás. Dios te concederá de nuevo su gracia, y en agradarlo encontrarás la verdadera vida. Serás salvo de su maldición y de su ira. Resucitarás de la muerte del pecado a la vida de la santidad. Y si permaneces fiel, creyendo en el Señor Jesús, no probarás jamás la segunda muerte, sino que habiendo sufrido con el Señor, vivirás y reinarás con Él por los siglos de los siglos. Ahora te está cercana la palabra, la condición para obtener la vida, que es bien clara, fácil y siempre está a la mano. Está en tu boca y en tu corazón por la obra del Espíritu de Dios. En el momento en que creyeres en tu corazón en aquel a quien Dios levantó de los muertos, y confesares con tu boca al Señor Jesús como tu Señor y tu Dios, serás salvo de la condenación, de la culpa y del castigo de tus pecados pasados, y tendrás el poder de servir a Dios en verdadera santidad todos los días que te queden de vida. ¿Qué diferencia hay, pues, entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe? Entre el primer pacto de las obras y el segundo de la gracia, la diferencia esencial, inmutable, es esta: el primero supone al hombre que lo recibe
ya puro y feliz, criado en la imagen de Dios, y gozando de su favor, y señala la condición para que pueda continuar en amor y felicidad en la vida e inmortalidad. El otro pacto lo supone pecaminoso y desgraciado, habiendo perdido la imagen gloriosa de Dios, constantemente bajo la ira de Dios y presurándose por medio del pacto que ha causado la muerte de su alma, a la muerte del cuerpo y eterna, le señala la condición para poder obtener de nuevo la perla de gran precio que ha perdido, el favor de la semejanza de Dios, la vida de Dios en su alma, y recibir el amor y conocimiento de Dios, que es el principio de la vida eterna. Además, para que el hombre pudiese continuar en el favor de Dios, en su conocimiento y amor, en santidad y dicha, el pacto de las obras exigía del hombre perfecto una obediencia no interrumpida y perfecta de todas y cada una de las partes de la ley de Dios, mientras que el pacto de la gracia, para que el hombre pueda obtener otra vez el favor de Dios y con él la vida, solo exige la fe en aquel quien por medio de Dios justifica a los que no han sido obedientes según el pacto de las obras. Más aún, el pacto de las obras exigía de Aarón y de todos sus descendientes que ellos mismos pagasen el precio de las futuras bendiciones que habían de recibir de Dios. Pero en el pacto de la gracia, viendo Dios que no tenemos nada con que pagar, nos perdona todo, con la única condición de que creamos en aquel que pagó el precio por nosotros, que se dio a sí mismo como propiciación por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. El primer pacto, por consiguiente, exigía lo que los hombres no tenían, ni remotamente podían tener, la obediencia perfecta, que está muy lejos de aquellos que son concebidos y nacidos en pecado. Mientras que el nuevo pacto exige algo que está al alcance de todos, a la mano, parece decir: tú eres pecador, Dios es amor, tú por causa de tu pecado has caído del favor de Dios, sin embargo con Él hay misericordia. Ven pues ante Dios con todos tus pecados y se desvanecerán como la nube que se evapora. Si no fueras pecador, no habría necesidad de que Él te justificará. Acércate, pues, lleno de confianza, con toda la certeza de la fe. No temas, cree solamente. Dios es justo y justifica a todos los que creen en Jesús. Si todo lo que hemos dicho es cierto, fácil cosa nos será demostrar, en segundo lugar, como nos propusimos, la torpeza de confiar en la justicia que es por las obras, y la sabiduría de someterse a la justicia que es por la fe. La torpeza de los que confían en la justicia que es por la ley, cuya condición es: haz esto y vivirás, se hace muy patente por lo que sigue. Su principio es erróneo. Su primer paso es una gran equivocación, porque mucho antes de poder alegar derecho a estas bendiciones, se suponen estar en el mismo estado de pureza de aquel con quien se hizo pacto. Y qué vana es esa suposición.
El pacto fue hecho con Adán, es cierto, pero cuando éste era aún inocente, qué débil debe ser ese edificio fabricado sobre una base tan móvil. Qué torpes son los que edifican en la arena, quienes nunca han considerado, según parece, que el pacto de las obras no fue dado al hombre muerto en transgresiones y pecados, sino cuando vivía en Dios, no conociendo lo que era el pecado, sino siendo puro como Dios es puro, que se olvidan de que ese pacto no fue dado para recobrar el favor de Dios y la inmortalidad una vez perdidos, sino para que esos dones continuasen y aumentasen hasta entrar en la vida eterna. Ni consideran los que de tal modo tratan de establecer su propia justicia según la ley. ¿Qué clase de obediencia y justicia requiere la ley como indispensables? Plenas y perfectas deben ser en todas sus partes, de otra manera no satisfacen las exigencias de la ley. Pero ¿quién puede rendir semejante obediencia y vivir de una manera consecuente con ella? ¿Quién de vosotros cumple con todos los requisitos y las tildes de los mandamientos de Dios? ¿Quién de vosotros no hace algo de lo que Dios prohíbe hacer, o deja de hacer algo de lo que Él manda? No habláis palabras ociosas, sino solo las que son buenas para edificación. Hacéis todo, ya sea que comáis o bebáis, para la gloria de Dios. Mucho menos podéis cumplir con los mandamientos de Dios, que se refieren a lo espiritual, según los cuales todos los impulsos y la disposición toda de vuestra alma debe ser santidad al Señor. Podéis amar al Señor con todo vuestro corazón, a todo el género humano con toda vuestra alma. Oráis sin cesar, en todo dais gracias, tenéis a Dios siempre en vuestros pensamientos, sujetáis todos vuestros afectos, deseos y pensamientos en obediencia a Dios. Debéis considerar además que la justicia que la ley exige consiste no solamente en obedecer todos los mandamientos de Dios, negativos o positivos, interiores y exteriores, sino que este cumplimiento debe ser en grado perfecto. La voz de la ley respecto de todas las cosas es: servirás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. No disculpa cansancio de ninguna clase, no perdona ningún defecto, condena cualquier imperfección en la obediencia e inmediatamente pronuncia la maldición sobre el ofensor. Su único criterio son las leyes inmutables de la justicia y dice: no se mostrar misericordia. ¿Quién pues podrá comparecer ante tal juez que es severo para mirar a los pecados? Qué débiles son los que pretenden presentarse ante el tribunal de la justicia, siendo así que ante el gran juez no se justificará ningún viviente, ninguno de los descendientes de Adán. Porque suponiendo que podamos ahora guardar todos los mandamientos con todas nuestras fuerzas, si alguna vez hemos faltado en uno solo, esto bastaría para echar por tierra todas nuestras pretensiones a la vida eterna. Si alguna vez hemos ofendido en un solo punto, la justicia concluye, puesto que la ley condena a todos
los que no practican la obediencia sin interrupción y de una manera perfecta, de modo que, según la terrible sentencia, no hay para aquel que ha pecado en cualquier grado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Al pretender el hombre obtener la vida eterna por medio de su propia justicia, el hombre que fue engendrado en iniquidad y a quien su madre concibió en pecado, que por naturaleza es mundano, sensual y pecaminoso, enteramente corrompido y abominable, en quien mientras no se halla gracia, no existe nada bueno, que no puede pensar nada bueno, que es todo pecado, una completa masa de iniquidad, y quien comete el pecado con la misma frecuencia con que respira, cuyas transgresiones de palabra y de obra son mayores en número que los cabellos de su cabeza. No comete la mayor de las locuras. ¡Qué torpeza, qué necedad de este gusano inmundo, culpable y desgraciado, el soñar que pueda ser aceptado por medio de su propia santidad, que podrá adquirir la vida por la justicia que es por la ley. Al mismo tiempo, las mismas razones que demuestran la torpeza de confiar en la justicia que es por la ley, prueban igualmente la sabiduría de someterse a la justicia de Dios por medio de la fe. Fácil cosa sería desarrollar este acerto basándolo en las consideraciones anteriores, mas sin tener que hacerlo, vemos claramente que al rechazar la idea de que tenemos santidad por nosotros mismos, obramos conforme a la verdad y a la naturaleza real de las cosas. No hacemos más que reconocer en nuestro corazón, lo mismo que con nuestros labios, nuestra verdadera condición, confesar que venimos al mundo con una naturaleza corrompida y pecaminosa, más corrompida de lo que se puede concebir o expresar con palabras, que estamos propensos a todo lo malo y opuestos a todo lo bueno, que estamos llenos de soberbia, orgullo, pasiones, deseos ilícitos, afecciones desordenadas y viles, que amamos el mundo y los placeres más que a Dios y la virtud, que nuestras vidas no han sido mejores que nuestros corazones, y nuestras costumbres impías y criminales, de tal manera que nuestros pecados actuales de palabra y de obra son tan numerosos como las estrellas del cielo, que por todas esas razones desgarramos a aquel cuya pureza no le permite ver la iniquidad, y que no merecemos sino su indignación e ira, la muerte que es la paga del pecado, que no podemos con nuestra propia justicia, la que verdaderamente no tenemos, ni con nuestras obras, que son como el árbol en que crecen, aplacar la ira de Dios o evitar el castigo que tan justamente merecemos, que si quedamos abandonados a nosotros mismos, solamente nos volveremos peores. Nos sumergiremos más y más en el pecado con nuestras malas obras y nuestra naturaleza carnal, hasta que, habiendo llenado la medida de nuestras iniquidades,
atraigamos sobre nosotros con presteza nuestra completa destrucción. ¿No es este el verdadero estado en que nos encontramos? El reconocer pues todo esto en nuestro corazón y con nuestros labios, es decir, el no pretender que tenemos santidad, la justicia que es por la ley, es obrar conforme a la naturaleza real de las cosas y por consecuente con verdadera sabiduría. Más aún, la sabiduría de someternos a la justicia que es por la fe, consiste en que esa es la justicia de Dios. Quiero decir, es el método de reconciliación con Dios que Él mismo ha escogido y establecido, no solo como el Dios infinitamente sabio, sino como el soberano del cielo y de la tierra y de todas las criaturas que han creado. Será justo que el hombre diga a Dios: ¿por qué haces esto? Solo un loco, falto de todo juicio, podría arguir con aquel que gobierna todas las cosas. Por consiguiente, la verdadera sabiduría consiste en someterse a todo lo que Él ha decretado y decir respecto a este solemne asunto como en todos los demás: el Señor es, hágase su voluntad. También se puede y debe considerar el hecho de que al ofrecer Dios al hombre el medio de reconciliarse, lo hizo movido por su amor, misericordia infinita y gratuitamente, cuando lo pudo habernos abandonado a nuestra propia suerte, con lo cual nos habría aniquilado para siempre. Por consiguiente, no cabe duda de que hay sabiduría en aceptar cualquier método que, movido por su tierna misericordia y su infinita bondad, Él se digne señalar para que los que se han separado de Él y por tanto tiempo han permanecido rebeldes en su contra, puedan aún encontrar el remedio. Un punto más debemos mencionar: hay sabiduría en tratar de obtener no solamente lo bueno, sino lo mejor, y eso por medio de los mejores medios. Lo mejor que podemos tratar de adquirir es la felicidad en Dios. Lo mejor que la criatura caída puede tratar de encontrar es recobrar el favor y la semejanza de Dios. Pero el mejor y el único medio que el hombre tiene en la tierra para volver a obtener el favor de Dios, que es mejor de la vida misma, o la imagen de Dios, que es la verdadera vida del alma, es someterse a la justicia que es por la fe, creer en el unigénito Hijo de Dios. Quien quiera que seas, oh alma, ansiosa de salvarte, de ser perdonada y reconciliarte con Dios, no digas en tu corazón: primero debo hacer tal o cual cosa, debo dominar el pecado, evitar toda palabra u obra mala y hacer bien a todos los hombres, o primero debo ir a la iglesia y recibir la Santa Cena, oír más sermones y decir más oraciones. Ay, hermano mío, te has por completo separado del camino, ignoras aún la justicia de Dios y estás pretendiendo establecer tu propia justicia como la base de la reconciliación. ¿No sabes que no puedes hacer otra cosa sino pecado hasta que no te reconcilies con Dios? ¿Por qué, pues, dices: primero debo hacer esto y después creer? Cree primero, cree en el Señor Jesucristo, que se ofreció a sí mismo como propiciación por tus pecados. Echa primero este buen cimiento y después todo lo que puedas hacer bien. Ni digas
en tu corazón. No puedo ser aceptado porque no soy suficiente bueno. ¿Quién es o ha sido alguna vez suficiente bueno como para merecer la aceptación de Dios? ¿Ha existido alguna vez o existirá antes de la consumación de todas las cosas un solo descendiente de Adán que sea bastante bueno para merecer dicha aprobación? Con respecto a ti, no eres nada bueno. No existe en ti nada que sea digno de llamarse bueno, ni jamás lo serás hasta que no creáis en el Señor Jesús. Por contrario, serás peor y peor cada día. Mas ¿hay alguna necesidad de ser peor de lo que eres? ¿No eres suficientemente malo? Ciertamente que lo eres, y Dios lo sabe. Tú mismo no lo puedes negar. No te demores, pues. Todo está listo. Levántate, lávate de tus pecados. La fuente está abierta. Ahora es cuando te debes lavar en la sangre del Cordero hasta que quedes limpio. Ahora Él te rociará con hisopo y serás purificado. Te lavará y quedarás más blanco que la nieve. No digas, no siento bastante contrición, no siento lo suficiente en mis pecados. Lo sé, ojalá y tuvieras mayor sensibilidad y estuvieses 1000 veces más contrito de lo que estás. Pero no peor esto, te demores. Tal vez Dios te dará esa sensibilidad, esa contrición, pero ciertamente no antes, sino después de que creas. No llores mucho, sino hasta que améis mucho, y sepas que se te ha perdonado. Mientras tanto, mira a Jesús, mira cuánto te ama. ¿Qué más podría hacer por ti de lo que hizo? Oh Cordero de Dios, qué pena ha habido. Como tu pena, qué amor ha existido, como tu amor. Míralo, fija en él tu mirada, hasta que te mire y ablande tus endurecido corazón. Entonces se abrirán las fuentes y tus ojos derramarán lágrimas en abundancia. No digas, debo hacer algo más antes de acercarme a Cristo. Si el Señor se tardase en venir, bien harías en esperar su venida, en esforzarte con el fin de cumplir hasta donde te alcancen tus fuerzas, con todo lo que te mande, pero no hay la menor necesidad de esperar. ¿Cómo sabes que el Señor tardará en venir? Tal vez aparecerá repentinamente con el alba de la mañana. No te demores, espéralo de un momento a otro. Ya se acerca, ya está llamando a la puerta. ¿A qué esperar hasta que sientas más sinceridad en tu corazón para que tus pecados sean borrados, para que seas más digno de la gracia de Dios? ¿Aún pretendes establecer tu propia justicia? Tendrá misericordia de ti, no porque lo merezcas, sino porque no le falta compasión, no porque seas justo, sino porque Jesucristo se sacrificó por tus pecados. Además, si hay algo de bueno en la sinceridad, ¿por qué pretendes poseerla antes de tener fe, sabiendo que la fe es el manantial de lo que es bueno y santo? Y sobre todo, ¿hasta cuándo te olvidarás de que todo lo que haces, todo lo que tienes, antes de que tus pecados te sean perdonados, de nada te sirven en la presencia de Dios para obtener tu perdón, sino por el contrario,
que debes desechar todas tus obras, despreciarlas y hollarlas bajo tus plantas, para poder obtener la gracia de Dios. Hasta que hagas esto, no podrás suplir como un simple pecador, culpable, perdido, desgraciado, que no tiene nada de alegar, nada que ofrecer a Dios, fuera de los méritos de su muy amado Hijo, quien te amó y se dio a sí mismo por ti. En conclusión, quien quiera que seas, oh hombre, sobre quien pesa la sentencia de muerte, que sientes en ti mismo que mereces la condenación del pecador, no te dice el Señor, haz esto, obedece plena y perfectamente mis mandamientos y vive, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Ahora pues, en este instante, en tu estado actual, tal como eres, pecador, cree el Evangelio, porque será propicio a tus injusticias y de tus pecados. De tus iniquidades no se acordará más.